amigos de Gonevisión, amigos estudiantes del curso Hermes Pardo, amigos del Divino Niño, y hoy quiero rendir un saludo a los alumnos que hicieron conmigo el curso para la presentación de sus pruebas Saber 11, que fueron hace 8 días, a los estudiantes que vinieron de Cúcuta, Montería, Valledupar, Cartagena, Santa Marta, Ibagué, y aquí de Santander algunos de Matanzas, Suratá, Zapatoca y lógico Bucaramanga. Ellos espero que les vaya muy bien en sus pruebas IFES en lectura crítica, y hoy quiero presentarles a ustedes una novela que ha sido muy cuestionada de nuestro más grande escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Y aquí hay que decir algunas cosas. Yo ya hablé mucho de él en todas sus obras que hemos analizado. Indudablemente es nuestro mayor carta de presentación en la literatura, ganador del Premio Nobel de Literatura, un hombre extraordinario que hizo famoso aquí en América con otros escritores lo que se llamó el realismo mágico. Ese es Gabriel García Márquez. Recordemos que nació por allá en 1927, murió en el 2014 y que la obra que hoy vamos a hablar fue escrita más o menos en el 2004, es decir, cuando ella tenía más de 60 años, y algunos críticos dicen que no es su mejor obra y que ya ha perdido ese realismo mágico, esa imaginación, y que la obra no resulta tan literariamente hablando. Estoy de acuerdo en algunas partes, realmente la obra es muy directa, la obra narra la realidad tal y como es, quitándole esa magia de su vocabulario. Pero de todas maneras es una obra que sirve mucho para hacerle un análisis crítico, unas glosas. El nombre nomás ha causado cierto impacto. Uno como profesor llegar con una obra de estas para sus alumnos pues siempre es un poquito molesto, y la obra se llama Memorias de mis putas tristes. Ese es el nombre que él le da. Yo voy a tratar de hacerlo lo más suave que sea mi vocabulario, pero ustedes, amigos lectores, ojalá lo lean la obra para que vean directamente la forma como él narra las situaciones de la novela. La novela empieza cuando un viejo de 90 años quiere hacerse un regalo, y el regalo es pasar una noche loca con una adolescente que sea virgen. Era un hombre de mundo, un hombre que había vivido en los prostíbulos. Entonces se acordó de una señora que tenía la señora Rosa Cabarcas, que tenía un prostíbulo, digamos, clandestino. La llama, le plantea la situación, le dice que necesita una niña virgen, y ella le dice: espere y yo después lo llamo. Pero él decía: yo soy feo, soy tímido, pero yo simulo ser todo lo contrario, es decir, ser bello y ser no tímido, es decir, agresivo en su forma de ser. Este señor vivía solo y decía: yo a los 90 años estoy feliz porque puedo hacer el amor, mientras que otros mortales de mi edad ya están muertos. Eso lo hacía de pronto vivir. ¿Por qué? Porque vivía solo. Este señor vivía solo en una casa que fue de sus padres, y se dice, uno leyendo la obra, el lugar es Barranquilla. La ciudad donde él vivía es Barranquilla, porque García Márquez da, sin nombrar la ciudad, nombra por ejemplo a Prado Mar, nombra a Puerto Colombia, a Bocas de Ceniza, que son lugares muy cerquita a la ciudad de Barranquilla. Cuando tenía 32 años, él perdió su mamá, perdió su papá, se pasó para la casa de sus padres y desde la ventana veía el río Magdalena. Le gustaba leer, fue un hombre indudablemente erudito, conocedor de muchas cosas, y vivía de ser periodista. Desde mucho tiempo en el periódico de La Paz, y todos los domingos escribía una columna dominical, y lo querían mucho, entre otras cosas. Era ya jubilado y escribía sus notas, que a veces le cuestionaban y a veces le alababan. Este señor
a veces le daban los achaques de la vejez. Como digo, tenía 90 años, pero desde los 50 años empezaron a olvidársele las cosas. Empezó a sufrir ese Alzheimer, que a veces es normal en las personas de esta edad, y por ejemplo, se le olvidaba dónde ponía las gafas y las buscaba y las tenía puestas. A veces desayunaba 2 veces porque se le olvidaba que ya había desayunado, de tal manera de que su mente ya no le funcionaba normalmente. Quería una noche libertina como la que él había tenido y por eso se acordó de la señora Rosa Cabarcas. Este señor había tenido una relación extraña con una mujer que le hacía el aseo en la casa. Y cuenta García Márquez, y yo voy a tratar de hacerlo en la forma menos escatológica posible, cuenta que una vez vio a la niña lavando la ropa y estando agachada. Y le vio los muslos, inclusive le alcanzó a ver las caderas y se le fue acercando por detrás. Y sin que nadie advirtiera y sin ninguna oposición, hace el amor con la niña, pero como dice García Márquez, lo hace en reversa. Y así vivió con ella toda la vida, haciendo el amor en reversa, y fue una mujer que lo amó durante 22 años, sin decírselo a él, y le dijo: para ti sigo siendo virgen. Esta señora se llamaba Damiana, y es un hecho interesante. Esa noche se alistó para irse donde Rosa Cabarcas, que le había encontrado una niña, y alistó el dinero. Llevaba 4 pesos para la dueña del prostíbulo, 3 pesos para darle a la niña, 5 pesos para la cena y otros gastos, de tal manera de que llevaba 14 pesos, que era lo que ganaba en un mes escribiendo sus artículos dominicales. Iba a gastar el dinero de un mes en esa noche loca, como él decía. Se sentía a veces viejo, mal vestido, y llegó donde Rosa Cabarcas, que era una mujer grande, una Madonna, una Celestina, una dueña de un prostíbulo, y entró a la habitación donde estaba ya la niña, una niña de 14 años, y la encontró totalmente desnuda, pero no tanto esperándolo a él, porque la señora le había dado un poco de bromuro de valeriana y la niña estaba como dormida. Él empezó a contemplarla, a mirarla, la miró sudar, le miró que tenía unos pies grandes, que sus manos estaban como ampolladas. La niña trabajaba en una empresa colocándole botones a los vestidos, y botones, y tenía magulladuras. Su cuerpo, su piel no era tan suave, era una niña morena, pero sin embargo era una niña muy hermosa. La ve desnuda, y ese día le habían rizado el pelo, la habían peinado para la ocasión, le habían pinturreteado la cara, le habían pintado las uñas con un esmalte de colores exagerados. La niña no se despertaba y él la contemplaba. La niña se voltea y la ve con toda su deslumbrante belleza, desnuda. Sin embargo, él va al baño, se desviste y se acuesta cerca de la niña, pero no se levantaba, solamente se volteó. Y esa noche él no hace absolutamente nada con la niña. Se levanta, reza como todas las mañanas, y después del sueño va al baño, porque siempre a las 5 de la mañana él defecaba, y se va, se sale de la habitación donde estaba la niña. Pero se fue no triste, se sintió contento, se sintió el placer de contemplar a una bella niña desnuda, lo llenó en ese momento. No le faltaba la relación sexual, de tal manera de que la dejó con los brazos abiertos, dueña de su virginidad, le dio un beso en la frente y salió. Y le dejó el dinero que le iba a dar así sin hacer nada. Y llegó a su casa un poco contento, y era un hombre que leía. Por ejemplo, había leído el libro Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, ese gran escritor español. Tenía el libro de La Montaña Mágica que había leído,
de ese otro gran escritor Thomas Mann de Alemania. Su primer libro fue el Diccionario Ilustrado de la Real Academia. Entonces, había estudiado la gramática de Andrés Bello, tenía el diccionario de latín, de tal manera de que era un hombre que tenía cierta cultura, cierta lectura en su haber. Algún día había conocido a una niña que se llamaba Jimena Ortiz, y entonces él se equivocó de puerta, y preciso, la niña estaba totalmente desnuda durmiendo. A él le dio mucho pesar, mucha pena, quiso irse, la niña lo atrajo hacia sí, lo acostó boca arriba, pero él no quiso hacer absolutamente nada con la niña, y se enamoró, fueron novios, y se iban a casar. Pero en últimas, el día del matrimonio, ya preparada la boda, no quiso salir, la niña se fue para el extranjero, volvió a los 20 años con 7 hijos, y no se casó con la señora Jimena Ortiz. Y decía, las prostitutas no me han dejado tiempo para casarme, para contraer matrimonio, para ser casado. Y volvió a su página editorial. Este señor llega al periódico, llevaba su carta de renuncia, le hacen una fiesta de los 90 años, le dan regalos, le regalan calzoncillos estampados, le regalan un gato de Angora, se siente feliz, hacen brindis, le dan comida, y los compañeros, mal o bien, lo querían mucho a este viejo. Dueña del prostíbulo a donde había ido, y le dice, pero ¿qué pasa contigo? La niña dice que tú no sirves para nada. Él no se inmuta, le dice, sí, yo no sirvo para nada, y como que trata de minimizar la conversación para no decirle absolutamente nada. Además, la niña estaba en un estado deplorable, tenía las manos enfermitas, y de tal manera de que no es problema suyo, mejor dicho, es problema mío. Luego le dice, sigue la fiesta allí en el editorial del periódico, y le dicen, no renuncie, lo necesitamos, usted toda la vida ha trabajado en este periódico, así que mejor quédese. Le dice que sí, y vuelve y llama a Rosa Cabarcas, y ellos tenían una santo y seña, le decía, ahora sí, o sea que le tuvieran nuevamente la niña esa noche. Y lo mismo, la encontró desnuda, llegó temprano, a las 10 de la noche, se acostó cerquita a ella y durmió toda la noche hasta la madrugada. Y vuelve otra vez, y uno como lector dice, pero bueno, ¿qué le pasa a este señor? Y una cosa que a uno como lector lo pone en dudas es, bueno, ¿y por qué no habla con la niña? La niña no ha dicho absolutamente una sola palabra. Sin embargo, como que se enconchaban durmiendo, pero no hacían nada. Él la besaba, se despedía, se levantaba antes de las 5 de la mañana y se iba. Y recuerden, este señor nos recuerda que él entre los 20 y los 50 años de edad, en 30 años, había estado con 504 mujeres, y casi la mayoría eran niñas, jóvenes. Pero esta vez no hace nada con la niña. Como no sabía el nombre de la niña, él le decía Delgadina, tal vez por su apariencia delgada o no sé qué. ¿Por qué le decía Delgadina? La señora Rosa Cabarca le quiso decir su nombre y dijo, no, ella para mí es Delgadina. Y dice una frase muy interesante, la edad no está en la edad no está en los años que uno tiene, sino en los años que uno siente. Yo tengo muchos años, pero me siento joven todavía. No sé si eso es cierto o no. Y empezó a verla en sus sueños, a sentirla, a extrañarla, a hacerle falta, y él mismo se dio cuenta de que estaba enamorado de Delgadina, sin haberla tocado, digamos así, sexualmente.
Y la veía, aquí viene como el realismo mágico de García Márquez, y él la veía como él quería que fuera. Y cuando la veía, le cambiaba el color de los ojos, le ponía el vestido que él quería que se pusiera, cantaba las canciones con ella que le gustaban. Y es una escena muy linda, donde él solo se pone en compañía de la niña y la convierte en la forma como él la quería amar. Vuelve y lo llama a Rebeca y le vuelve a hacerle la crítica. Pero usted, Señor, otra noche sin hacerle nada. Y él no vuelve y lo mismo, minimiza la conversación y le dice, bueno, si quiere le traigo una niña de más edad que también es virgen, una adolescente más mayorcita. Dice, no señora, yo quiero esa delgadina, usted no me la puede cambiar. Y lo que hace es hacerle un regaño, yo quiero la misma. Y empieza a hacer cosas que nunca había hecho. Compra cepillo de dientes, chancletas, un cuadro, ramos de flores y se va a visitar la niña otra vez. Pero entonces ya no entra por la puerta de adelante, digamos la puerta central del prostíbulo, sino por detrás. Y lo lleva un taxista. Y el taxista le dice, oiga, mucho cuidado porque aquí matan la gente. Y él le responde, no importa, si me matan por amor, está muy bien. Y vuelve lo mismo, se acuesta con ella, la siente de carne y hueso, no le hizo nada y con un lápiz labial escribió en el espejo esta frase: vamos a morirnos de soledad. Luego le cogió la mano y le pintó, le tomó como las huellas de la mano, las líneas de la mano, y se la llevó a una pitonisa para que estudiara cómo era la niña. Y le dice, ella va a tener una herencia, se va a casar, va a tener más o menos 7 hijos, pero no va a quedarse sino en 3. Y entonces así empezó a conocerla más, porque ellos no hablaban. Una cosa de García Márquez. Se fue para la casa y cambió, ordenó la biblioteca. Él había vendido casi toda la casa, menos la biblioteca. La barrió y se volvió otro. Y empezó a decir, yo estoy loco de amor. Es decir, por primera vez, este hombre que había convivido, que había dormido con más de 600 mujeres, por primera vez estaba enamorado de la vida. Ya uno como lector dice, bueno, aquí hay que concluir. El sexo es una cosa y el amor es otro. Es otra cosa. Es interesante el planteamiento y se le puede hacer esa lectura crítica, que en la novela el sexo no es amor. Y él decía, estoy loco de amor. Cambió sus hábitos. Los lectores empezaron a felicitarlo porque empezó a escribir sobre la nostalgia en el periódico, a escribir sobre el romanticismo, y a esa edad se volvió famoso como escritor de artículos en el periódico de La Paz. La señora Rosa Cabarcas, viendo esta situación, sabiendo que no le hacía nada, pero que ella era la única, le dice, ¿por qué no te casas con ella? Te sale más barato que pagar la habitación todas las noches. Alguna vez la niña se enfermó bastante, la encontró con fiebre y entonces él se preocupó mucho por la niña. Sin embargo, quedó bien. Y escribió en el espejo otra frase: niña mía, estamos solos en el mundo. Ya uno empieza como lector a mirar la soledad de él y de la niña. Y le dejó escrito con lápiz labial en el espejo: niña, estamos solos en el mundo. Y empezó a verla que se estaba poniendo mayor, que iba creciendo, que físicamente iba cambiando, con cambios muy como repentinos, muy rápidos. El 5 de diciembre ella cumplía años y le dice a la señora dueña del prostíbulo, bueno, ¿qué le regalo? Y la señora se le viene a la cabeza y dice, regálele una bicicleta. Pero ¿una bicicleta para qué? Dice, no, es que ella, pobrecita, le toca atravesar 2 veces la ciudad, en la mañana y en la tarde, y le toca a pie. Y entonces lo convence y compra la mejor bicicleta que había en el pueblo.
Y antes de llevársela se pone a dar vueltas el viejo de 90 años, casi 91, feliz en la bicicleta que iba a ser de su amada, de Delgadina. Y ese diciembre fue regular porque el 24 de diciembre y el 31 no podía pasar con ella, la niña tenía que estar con su familia. No le gustaban los aguinaldos, ni la pólvora, ni Papá Noel, ni nada de esas cosas, el pobre viejo en su soledad. Y empezó a visitarla después de diciembre y empezó como a culturizarla. Le leyó El Principito, esa extraordinaria novela infantil, le leyó El Principito. La niña estaba empezando a leer y a escribir. Le leyó los cuentos de Charles Perrault, ese gran creador francés del cuento Caperucita Roja, por ejemplo. Le leyó Las Mil y Una Noches y se dormía abrazado a la niña. Una noche la niña volteó a mirarlo y le sonrió. Y él, como no hablaba con ella, como que entendió ese discurso, como que ese acto semiótico de reírse con él fue como un paliativo muy hermoso para el abuelo. Sin embargo, estando durmiendo a medianoche, le golpean la puerta. Y era la dueña del prostíbulo, dice: levántese, tuvimos un problema gravísimo. Dijo: ¿qué pasó? Dijo que al señor JMB, no da el nombre García Márquez tampoco, el señor JMB, que es un banquero muy famoso, lo acaban de matar en la habitación. Lo mataron a puñaladas, viene la policía, es mejor que se vayan. Llévese la niña. Dice: él no quería con la niña, sino tal vez en el cuarto. No se la lleva y él se va. Luego va al periódico, las noticias, es como un escándalo en el pueblo, en Barranquilla en este caso, si es que es en la ciudad, y él empieza a buscar a la señora Rosa, que qué había pasado. Nada. Va a la casa, al prostíbulo, y lo habían sellado, pero por problemas de higiene más que el conflicto de la pelea. Le dice: ¿y alguna vez lo llama? Le dice: Delgadina. Dice: después le cuento. Pero no le cuenta nada, y él empieza a sufrir, a llorar, y él pensaba que a la niña le había pasado algo. Alguna vez sabe que hay 2 niñas muertas, jóvenes. Se va para el anfiteatro, se va para el lugar para la morgue, a ver si una de ellas era su Delgadina, y no. Otra vez lee en el periódico que una niña joven ciclista fue atropellada por un bus, y también se va, y cree que es Delgadina, y no, por fortuna no era. Luego vio a una niña muy linda en una bicicleta, y él se fue, pensó que era Delgadina, y se fue en carrera persiguiendo la bicicleta. Pero entonces él no la conocía. Decía: yo no conozco a Delgadina con ropa, yo la conozco desnuda, entonces a esta no la conozco, no sé si es ella o no es ella, y se le pierde. La buscaba en los hospitales. Alguna vez hay una niña herida y cree que es ella, es decir, un sufrimiento extremo por la salud de la niña. ¿Qué más les cuento? Volvió a llamar a la señora esta, volvió y lo llamó. Y le dijo: bueno, ahora sí, que era el santo y seña, y va otra vez a la habitación con la niña y la ve, pero la ve totalmente diferente. No era la misma Delgadina. Mire cómo la ve, les cuento. Sus pechos habían crecido voluminosamente, ya no le cabían en las manos, lo mismo que sus caderas. Él le gustaban los cambios, pero no estos. La niña llevaba pestañas postizas, uñas esmaltadas, rojas o negras o azules. Le habían echado perfume, pero en exceso, que en lugar de agradarle el olor, le causaba fastidio. Tenía un traje en la silla de lentejuelas, tenía anillos, zapatillas finas, y dice: esta no es Delgadina, esta es una prostituta. Y la niña no decía nada y le pega ese grito: tú eres una prostituta. Y entonces se viene la otra señora a defenderla
A la señora dueña de la Rosa Cabarca le dice prostitutas a ambas y las insulta terriblemente, rompe las cosas de la habitación y sale, y la señora le grita: ya le hago la cuenta de los daños que me causó. ¿Qué había pasado? La señora Rosa Cabarcas, después de que vino la policía, se llevó el cadáver y vieron que la niña no tenía nada que ver en el asesinato, ella se la llevó y le vendió la virginidad a un cacao, a un señor de mucha plata. Y se fueron para Cartagena a luna de miel. Y ella iba pegada ahí con ella. Entonces la niña ya había perdido la virginidad, pero no con este abuelo de 90 años, que tampoco sabemos su nombre. Entonces ella le cuenta a él, le dice: mire, no se preocupe, ella no es ninguna prostituta para todo el mundo. El vestido que ella trae es mío, yo se lo presté para la ocasión. Yo fui la que la mandé a pintar, yo le compré las zapatillas. Las joyas que usted ve no son legítimas, son fantasías, son de vidrio. Entonces él no, como que no le cree mucho, y se encuentra alguna vez con una señora que se llamaba Casilda Armenia, que había sido su amante. Le cuenta que él está destrozado y se van para Puerto Colombia y almuerzan y la señora lo lleva a la casa, pero también con ella no hace absolutamente nada. Y decía él: no hay peor desgracia que morir solo. Empieza a sentir la inmensa soledad de la muerte después del almuerzo allí en Puerto Colombia. Después consigue dinero para pagarle los daños a Rosa Cabarcas allá en la habitación el día que las trató mal. Vendió un cuadro famoso que su madre le había regalado y se siente como enfermo. Y va y quiere vender unas joyas que él tenía y que inclusive le había regalado a la niña, y la lleva a una casa de empeño, a una parte donde compran joyas, y le dice: estas joyas son basura, estas joyas son de vidrio. Y dice: no, pero si son de mi mamá. Y el tipo va y mira en unos libros y dice: sí, es cierto, las joyas de su mamá eran estas, pero aquí vinieron a venderlas, estas son joyas falsificadas. Y empieza a sentir la pobreza ese hombre. Se vuelve donde la niña, pobre, y fue al médico. Y el médico lo examina y le dice: usted para los 91 años está bien. Llegó a la casa y se acostó boca arriba y ya empezó a sentir como que la muerte llegaba por él, pero estaba feliz por el amor que sentía por Delgadina, y sin saberlo se murió. Esa es la obra, Historia de mis putas tristes. Es el amor inmenso de un hombre con una niña con la cual nunca tuvo una relación sexual. Un hombre que ya el amor lo disfrutaba dándole besos a la niña, mirándola, contemplándola y ayudándola. Quiero leerle, amigos televidentes, estudiantes, unas frases que hay en la novela para que entiendan un poquito más el contexto de la novela. Dice, cómo empieza la obra: el año de mis 90 años quise regalarme una noche de amor de un amor loca con una adolescente virgen. Una noche loca, y no hizo nada. Las prostitutas no me dejaron tiempo para ser casado. Recuerden que tuvo más de 500 mujeres, niñas. La edad no es la que uno tiene, sino la que uno siente. Una frase bastante filosófica. El sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor. O sea que cuando uno no es capaz de amar, cuando uno no ama, cuando uno no lo aman, solamente hay que conformarse solamente con el sexo. El amor me enseñó demasiado tarde que uno se arregla para alguien, se viste y se perfuma para alguien. Cuando uno está enamorado o está de novio, lociones vienen y lociones van. No hay peor desgracia que morir solos, la soledad. Esta obra
tiene cosas importantes, podemos hacerle unos análisis críticos a la novela. Primero que todo está escrito en primera persona, omnisciente, donde él empieza a contar toda su vida, casi en forma lineal, aunque en algunas partes se devuelve y en algunas partes adelanta el tiempo. García Márquez, yo pienso que como escribió la obra en el 2004, que ya tenía más de 60 años, sí, realmente la obra, me parece a mí, ha perdido un poco de esa capacidad de realismo mágico que tenía. Habla de amor, pero era un amor diferente. Un amor en que el hombre lo idealiza a través del personaje, a través de los besos, quitándole toda la parte sexual. ¿Se puede amar sin sexo? Ustedes pueden opinar. Aquí hay otra cosa que también hay que tratar y que la novela lo deja entrever. Este señor en esta época es eso que llaman un viejo verde. Más de 504 niñas que fueron a la cama con él. Quiere darse una noche loca con una niña de 14 años. Esto nos lleva a pensar cuántas personas hoy en el mundo se aprovechan de la ingenuidad de las niñas para cometer actos de aberración sexual. Luego este señor protagonista no es un santo. Y le preguntaban, bueno, pero usted se puede ir para la cárcel. Y yo, tranquilo, que los concejales, los políticos y los alcaldes van también a los prostíbulos. Esa es su defensa. Yo lo hago porque los gobernantes también lo hacen. No sé qué validez tenga eso en este análisis que estoy haciendo. La señora Rosa Cabarcas. ¿Cuántas Rosas Cabarcas no hay en el mundo? Proxenetas, vendedoras de niños para que sean violados, para que sean maltratados, para que sexualmente sean abusados. Lastimosamente, Rosas Cabarcas hay muchas. Y a veces son las mismas mamás las que ponen en venta la virginidad de sus hijos. Qué desgraciada situación. La niñez, ingenuas, niñas ingenuas que caen en brazos de viejos verdes. La rutina del Señor, donde llega un momento en que el sexo ya prácticamente no lo satisface, necesitaba amor, afecto, cariño, sentimientos. No le coloca nombres a los personajes. Esta es la novela Memoria de mis putas tristes. Una novela que a algunos no les gusta por lo escatológica, por lo vulgar, por lo grosera, pero contada como yo la conté, es una novela prácticamente interesante para analizarla y para hacerle una lectura crítica. Nos vemos la próxima semana, estimados estudiantes y amigos televidentes de Guanevisión.